Valdebebas volvió a despertar lunes 4 de agosto, 33 días después que el Celta, 25 más tarde que Osasuna, su primer rival. Pero el reloj no perdona, el Real Madrid echó a rodar y lo hizo con la marcha metida desde el primer segundo. Porque no hay tiempo, no hay gira, no hay margen. Solo hay 15 días, 15 sesiones para construir un equipo que compita desde el primer minuto de liga. Xabi Alonso dirigió por la tarde su primer entrenamiento como entrenador del Real Madrid. No el interino del Mundial de Clubes, no el del paso provisional por Estados Unidos, hoy empieza el proyecto real, el proyecto 1.0. Y empezó con una paliza. A las 9 de la mañana todos pasaban por el Hospital Brugasanitas Valdebebas, revisiones cardíacas, análisis, pruebas de elasticidad, estudios de pisada y después gimnasio. No hubo tiempo para sonrisas ni bienvenidas, porque el 19 de agosto ya hay que competir y competir en el Bernabéu. A las 6 de la tarde el termómetro marcaba 38,2 grados en Madrid y Xavi arrancaba con el balón. Ejercicios de posesión, de presión, combinaciones, finalizaciones y más gimnasio. No hubo tregua porque no hay días para equivocarse. Solo faltaron Mendy, Bellingham y Endrick. El resto todos se hicieron presentes, y entre ellos las caras nuevas. Hausen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Mastantuono, que se suma al 14 justo cuando cumpla 18. 178 millones invertidos para construir un equipo con hambre. El mensaje es claro, no hay tiempo para discursos. Este proyecto arranca como tendrá que jugar toda la temporada, sin margen de error. Pero este día 1 no es solo físico, también es simbólico, porque este Real Madrid no empieza solo una temporada, empieza una reconstrucción silenciosa donde cada paso está medido y cada error se paga con títulos. Xabi Alonso lo sabe y por eso en Valdebebas no se habla de calma, ni de tiempo, ni de procesos. Se habla de ganar y de hacerlo ya, sobre todo ante las trabas que Tebas y compañía ya le pusieron antes de tiempo. Porque tras una temporada en blanco con 68 partidos en la espalda y sin levantar ni Liga ni Champions, la exigencia no ha bajado, todo lo contrario. La plantilla está casi al completo y eso también es una señal. Hay confianza en lo que hay, en los veteranos y en los jóvenes, pero también en lo que ha llegado. Tren con jerarquía, Hausen con hambre, Carreras con recorrido y Mastantuono, el último gran talento que ya se entrena en solitario. Los nuevos no vienen a mirar, vienen a empujar, porque este equipo ya no se mueve por promesas, sino por urgencias, y la urgencia es total. Hay que volver a ganarlo todo. Valdebebas ha vuelto, pero ha vuelto de forma distinta, con prisa, sin lloros, sin show, sin titulares fáciles, solo con un balón y un cronómetro en la mano, y la certeza de que este proyecto empieza a toda máquina y sin duda alguna para marcar una época.